Ok, muy bien. Entonces vamos a iniciar con nuestra unidad número uno, que habla precisamente acerca de lo que es la introducción a la investigación científica. Esta, por supuesto, habla acerca de lo que sería, en este caso, la ciencia. ¿Qué vamos a ver nosotros precisamente en lo que viene a ser esta unidad? Pues es simplemente el análisis de lo que sería inicialmente, lo que sería la materia. Habíamos explicado que la materia tiene básicamente 4 unidades, o la asignatura tiene 4 unidades, entre lo que sería ciencia, investigación científica, los métodos y el procesamiento de datos. ¿Cuál es la microcompetencia que tiene la asignatura? Pues tiene que ver con que nuestros educandos, nuestros estudiantes, tengan la capacidad de poder analizar el contenido teórico recibido y poder hacer la interpretación de sus características, requisitos y que, por supuesto, tiene la capacidad de poder integrar los mismos a través de la elaboración de una monografía conforme al proceso metodológico. De tal forma que nos va a permitir, por supuesto, el poder desarrollar lo que sería la asignatura como tal. ¿Qué vamos a ver nosotros en esta unidad número uno? Vamos a ver, por supuesto, el contexto de la educación actual, el conocimiento, los tipos de conocimientos, conceptos que son importantes para la ciencia, que son importantes para entender de qué se trata esta asignatura, para luego analizar las características del proceso de investigación, eh, de qué se trata, cuál es la importancia y que nos ayude a comprender, por supuesto, de qué estamos hablando. Vamos a empezar. Entonces, ¿cuál es el contexto de lo que sería la educación actual dentro de lo que estamos precisamente ya hablando de la gestión de un siglo XXI? ¿Cuáles son las grandes dificultades que se tienen dentro del proceso de investigación? Vamos a empezar a decir que esta sociedad del conocimiento, por supuesto, tiene grandes elementos que tienen que ser analizados y que tienen que ser precisamente compartidos. Entre ellos, por ejemplo, el hecho de que en la universidad existen tres grandes aristas, o en este caso, que sería en este caso un enfoque piramidal. Es decir, que prácticamente vamos a hablar de docencia, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje como tal, y por supuesto la proyección social, es decir, qué es lo que hacemos nosotros como institución para poder trabajar con el tema de responsabilidad social universitaria, pero también para ver de qué forma nosotros podemos aportar hacia la sociedad a través de la extensión de los conocimientos adquiridos. Y por supuesto el tercer elemento, que es lo que a nosotros nos interesa, es el tema investigativo. En el tema investigativo ingresa prácticamente de qué forma nosotros como sociedad del conocimiento, nosotros como universitarios, como futuros profesionales, podemos aportar al desarrollo de la sociedad, podemos aportar a la solución de los principales y grandes problemas que van surgiendo a medida que vamos avanzando. De tal forma que, por ejemplo, en el ámbito ambiental, en el ámbito precisamente del desarrollo sostenible, estamos trabajando con los principales, con lo que sería en este caso con los ODS, que son los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que eso ha sido precisamente trabajado y que ha sido analizado desde el 2015 aprobados precisamente en lo que viene a ser en este caso la Conferencia Mundial para el Medio Ambiente en París. A partir de ahí se generan ciertos lineamientos en los cuales cada uno de estos objetivos viene con una serie de indicadores y metas que deben ser alcanzados por todos los países miembros, incluidos por supuesto el tema de Bolivia. Entonces debemos de trabajar para poder alcanzar estos grandes retos, estos grandes objetivos y esperar que para el 2030 pues Bolivia haya alcanzado precisamente estos elementos. Debemos precisamente trabajar en lo que viene a ser en este caso la eficiencia al uso de los recursos. Y fíjense, cuando nosotros hablamos de eficiencia, hablamos incluso de que estamos, incluso en la misma sociedad latinoamericana, la producción de alimentos, para poder entender un poquito esto de qué estoy hablando, la producción de alimentos es completamente desigual.
y por supuesto la gestión misma de estos. ¿Por qué es desigual? Porque si bien la gran mayoría de la población tiene acceso a estos alimentos, también existe una gran proporción de esta población que genera, en este caso, que genera problemas. Es decir, que prácticamente se generan desechos, que son alimentos que en vez de ser distribuidos de forma equitativa, pues simplemente están siendo abordados desde otra visión, es decir, prácticamente no están siendo utilizados de forma eficiente. Hablamos de sostenibilidad y hablamos de sostenibilidad económica, sostenibilidad en la producción, sostenibilidad prácticamente en todos los ámbitos. Es decir, debemos de contribuir, debemos precisamente de trabajar para poder alcanzar estos grandes elementos. Es importante que podamos contribuir con el desarrollo de la agricultura sostenible porque eh, precisamente dependemos nosotros sin los alimentos, pues prácticamente no existe, no tendríamos acceso precisamente, no tendríamos una sociedad tal como la tenemos actualmente. Y, y hay elementos que se conjugan, como lo que viene a ser en este caso, por ejemplo, el COVID-19. Fíjense que nosotros estamos hablando de que a raíz de la injerencia del hecho que haya aparecido esta gran enfermedad y que ha causado tanto dolor, o que sigue causando tanto dolor, ha provocado que una línea muy fuerte en cuanto al tema de investigación se active. De ahí que es importante que podamos un poquito analizar, yo les voy perdón, aquí está. Por ejemplo, de que podamos analizar y que podamos ver esto de una manera un poco sencilla, pero para que ustedes entiendan. Por ejemplo, aparece el COVID-19, que se convierte en un verdadero problema, porque al inicio, en la gestión 2020, no sabíamos cuáles eran sus repercusiones, no sabíamos precisamente cómo se comportaba, habían mucha desinformación, había mucho temor, había muchos problemas al inicio, precisamente porque era completamente desconocido, porque la sociedad como tal no había tenido esa capacidad de poder precisamente identificar las características de esta enfermedad, su impacto, e incluso nos llevó probablemente a la toma de decisiones de forma errónea. Cuando se genera un problema como este, cuando se genera un problema como este, debemos precisamente de hacer un proceso de investigación. Este proceso de investigación que va a seguir el método científico. ¿Qué es el método científico? Son los pasos que yo debo desarrollar para poder, en este caso, llegar al final del mismo y obtenga un nuevo conocimiento. Pero para adquirir ese nuevo conocimiento, yo debo de identificar de forma clara cuál es el problema. Si no existe un problema, no estamos hablando de que podamos alcanzar este nuevo conocimiento. Es imposible que podamos tener este nuevo conocimiento. ¿Ok? Entonces, eh, por ejemplo, si nosotros hablamos en este tiempo de que la universidad como tal está aplicando, por ejemplo, un sistema B-Learner, eh, eso se debe precisamente a que las condiciones iniciales que se están generando en la problemática de nuestra universidad por las características que se tiene de nuestro plantel docente, por las características de nuestros estudiantes y todo lo demás, y probablemente la incapacidad que tenga la universidad de poder brindar las condiciones óptimas en cuanto al tema de bioseguridad y todo esto, es que ha desarrollado un método en el cual ha identificado y nos dice que la estrategia del B-Learner o del Blended Learner, que sería en este caso el sistema híbrido en el cual se pasan clases teóricas y se pasan clases prácticas, se va a trabajar precisamente para poder dar una solución a las expectativas que tienen los estudiantes, pero también que va a ir de la mano con nuestros docentes. Es decir, prácticamente de esto se trata la investigación científica. De esto se trata lo que viene a ser en este caso investigación científica.
Si le entendemos este elemento de que para poder hacer investigación debe existir un problema y que para alcanzar ese problema o para desarrollar este problema debemos de aplicar el método científico para finalmente obtener este nuevo conocimiento, y este nuevo conocimiento nos tiene que permitir, por supuesto, solucionar los problemas antes identificados. Eso es importantísimo. Entonces, es importantísimo que podamos precisamente trabajar en este sentido. Fíjense, aquí yo les planteo, o les estoy facilitando la información donde aquí se muestra lo que sería el método científico. Deseamos que el método científico implica lo que sería la identificación del problema, los objetivos. Fíjense, estamos desarrollando todo lo que sería en este caso el método científico. Todos los pasos, desde la identificación de la idea, el planteamiento del problema, y en el planteamiento del problema se identifica la presentación del problema, los objetivos, la delimitación, las preguntas de investigación, la justificación, la viabilidad, el marco referencial con su marco teórico, con su marco conceptual, el marco metodológico como tal, la interpretación de los resultados, la propuesta, conclusiones y, por supuesto, recomendaciones. A esto se denomina método. Es decir, vamos a seguir de forma secuencial, paso a paso, el método científico con el objetivo de poder encontrar un nuevo conocimiento, y ese nuevo conocimiento nos tiene que permitir solucionar el problema antes identificado. ¿Ok? Pues vamos a hablar un poquito de lo que sería el conocimiento. ¿Qué es conocimiento? El conocimiento es el cúmulo de información que la especie humana ha adquirido sobre la naturaleza y sobre sí mismo. ¿Qué implica esto? Implica, por supuesto, que nosotros reconocemos que adquirimos conocimiento desde el momento que estamos prácticamente o que acabamos de nacer, e incluso antes de salir de nacer, nosotros ya estamos adquiriendo precisamente un nuevo conocimiento. ¿Por qué? Les doy un ejemplo. Cuando nuestras madres o nuestras esposas están, pongámosle, con 6, 8 meses de embarazo, y la posición en la cual ella se encuentra genera incomodidad, genera un cierto dolor en este caso, para el nuevo niño que va a nacer. ¿Qué es lo que hace Fíjense, inicialmente, por supuesto, trata de aguantar, pero luego inmediatamente genera una reacción. Empieza a dar sus pequeños pataditas, empieza a decir y darse modos precisamente para decir: estoy incómodo. Y, por supuesto, y a través de esas acciones que hace, en este caso, este futuro niño o niña, pues hace que la madre se mueva, adquiera una nueva posición, y, por supuesto, de esa manera tranquiliza a ese bebé. Entonces, eso es importantísimo que lo tomemos muy en cuenta. Nosotros, como seres humanos, adquirimos conocimiento de nuestro entorno, de la naturaleza, pero por sobre todo de nosotros mismos, con nuestra propia experiencia. Y hay 3 grandes tipos de conocimientos: lo que nosotros conocemos como conocimiento vulgar o empírico, el conocimiento filosófico y el conocimiento científico, que es lo que finalmente a nosotros nos interesa. ¿Qué es el conocimiento vulgar? El conocimiento vulgar inicialmente no tiene un origen claro. El conocimiento vulgar, por ejemplo, es lo que, para que vayamos en contexto y nosotros vamos entendiéndole, sería aquel conocimiento que es adquirido, por ejemplo, por las parteras, por los famosos curanderos. Estas personas que tienen una habilidad, una competencia específica, y que incluso tienen un impacto sobre la sociedad que es muy bueno, pero si nosotros analizamos,
A estas parteras, por ejemplo, ellas no han ido a una universidad, no han asistido a una institución educativa, no es claro en este caso el inicio de ese conocimiento, pero sin embargo es un patrimonio cultural. Y esa información que ellos han recibido, ese conocimiento que ellos han adquirido a lo largo del tiempo, por supuesto que ha sido heredado. ¿Qué significa? Que ha pasado de generación en generación, que las abuelas de ellas adquirieron ese conocimiento y estas abuelas le pasaron a la madre y la madre le pasó a la hija. De tal forma que tenemos toda una generación completa de personas que tienen esas habilidades para poder traer al mundo precisamente nuevos niños. Y por supuesto se convierten en un verdadero patrimonio de la humanidad, un verdadero patrimonio cultural y que incluso en muchas sociedades, en muchas regiones, siguen siendo, en este caso, el principal medio por el cual prácticamente existen o llegan nuevos integrantes de las diferentes familias que conforman parte de un municipio o de una comunidad. Entonces, es importante precisamente eh, identificar que ese sería un conocimiento vulgar, un conocimiento que no tiene un origen claro, pero que no se sabe quién le enseñó a la abuela. Pues no sabemos, ¿no es cierto? No se sabe cuándo empezó esto, no se sabe de qué forma, pero sin embargo, ese conocimiento es válido y ese conocimiento se transmite de generación en generación. El conocimiento filosófico es un tanto diferente porque básicamente lo que se hace es basarse en la reflexión sistemática para poder identificar, predecir, descubrir lo que pueda estar afectando en una determinada sociedad. Fíjense, a principios del año pasado, si ustedes de repente recuerdan, en San Ignacio de Velasco, en gran parte de la Chiquitanía, hubieron varios reportes de prensa en la cual se identificó que las diferentes lagunas o cuerpos de agua que tenían estos municipios se estaban secando. Y por supuesto que esto generó curiosidad, generó que muchas personas ya, empiecen a hacer investigación del por qué se estaba precisamente secando las lagunas que tenían. Muchas de estas comunidades, incluso la base en cuanto a la obtención del agua, pues está precisamente en esa laguna, entonces hay una dependencia muy fuerte en cuanto al tema de las comunidades, que eso es importantísimo. Entonces, fíjense, eh, entonces aplicamos el conocimiento filosófico y esto nos tiene que permitir precisamente ese análisis sistemático que nos va a permitir encontrar una posible solución a este problema. ¿Esto qué nos va a generar? Que y por qué probablemente no tenga un éxito rotundo este tipo de conocimiento, porque puede en este caso verse uno de los inconvenientes que tiene es el hecho de que todas las personas pensamos de forma diferente. Como todos pensamos de forma diferente, lo que para mí puede ser una gran verdad, para otras personas no lo es. Por ejemplo, si uno les pregunta probablemente a las personas que viven en el lugar, muchos de ellos te pueden llegar a decir que es debido a que el Hichi murió. Es más, si mal no recuerdo, en uno de los precisamente de uno de los periódicos que sacó esta noticia, había un pequeño comentario de una de las personas, uno de los vivientes, que decía que se tenía este tipo de problemas precisamente porque creían que el Hichi había precisamente, según las creencias del lugar, había muerto. Entonces, como murió, entonces se estaba secando la laguna. Otra de las explicaciones que pueden ser muy ciertas y que para mi punto de vista puede en este caso haber sido la razón, es que no se olviden que en 2019, 2020 hemos tenido grandes quemas de pastizales, grandes incendios forestales en toda la zona donde se han quemado más de 1 millón, de 2 millones, incluso si mal no recuerdo se llegó a 5 millones de hectáreas quemadas prácticamente de todo el bosque chiquitano, bosque seco chiquitano. Entonces, eso genera un impacto directo en cuanto al tema del flujo
o del movimiento del ciclo del agua. Entonces, al no haber una gran cantidad, al no haber tantos árboles, se reduce el ciclo del agua y por supuesto al reducirse el ciclo del agua automáticamente se va a reducir la cantidad de agua que va a caer a través de la precipitación. Entonces, si hay una menor disponibilidad de agua, automáticamente, por supuesto, vamos a empezar a disminuir los niveles de agua que tienen cada una de las lagunas las lagunas que se tienen en cada uno de estos municipios. Entonces, fíjense que para lo que de repente uno es una gran verdad, para otros puede ser completamente diferente. Por eso es que el conocimiento filosófico probablemente no tenga el mismo impacto que el conocimiento científico. Y perdón, el conocimiento científico es el que realmente a nosotros nos interesa, porque el conocimiento científico tiene su gran misión, es la búsqueda progresiva de la mejor solución a un determinado problema, procurando siempre la demostración, es decir, una de las características que tiene el conocimiento científico que se pueda probar, que sea contrastado. Es decir, ¿qué implica el que sea contrastado? Que, por ejemplo, yo desarrollo una teoría, encuentro un nuevo conocimiento, para que realmente sea un conocimiento científico, significa que puede venir o debe de venir otra persona, seguir el mismo procedimiento que yo estoy desarrollando y, por supuesto, llegar a las mismas conclusiones. Entonces, si se puede demostrar, si se puede contrastar entre uno, dos o tres o más investigadores, significa que es conocimiento científico. Y por sobre todo, porque este tipo de conocimiento trata precisamente de identificar los problemas que se generan dentro de la sociedad y buscar una solución o la mejor solución que se pueda generar dentro de este aspecto. Decimos que el conocimiento científico es objetivo, es práctico, es racional, es contrastable, es sistemático, es metódico y es comunicable. Y por supuesto es analítico. Empecemos por el que es objetivo. ¿Por qué es objetivo? Porque por supuesto el conocimiento corresponde al objeto, a la realidad del objeto que se estudia. Es decir, que nosotros vamos a analizar ese objeto de estudio de forma clara, de forma pertinente, de tal forma que podamos llegar a sacar conclusiones que sean objetivas. Es fáctica porque se basa en la información, en datos estadísticos, en datos numéricos, si estuviéramos hablando, por ejemplo, de identificar el por qué se está secando la laguna de Concepción, pues lo primero que yo voy a hacer es irme a Cenami y decir, quiero, por ejemplo, los datos estadísticos en cuanto al tema precipitación y temperaturas de todo un año o de los últimos 5 años, de tal forma que no solamente pueda llegar a explicar el por qué está generándose esto, sino que pueda ver incluso con antelación cómo está el tema del periodo de sequía, a qué cuáles eran las temperaturas máximas, es decir, que el conocimiento y las conclusiones que se pueda llegar a sacar gracias a la investigación que se está desarrollando sea en base a documentos, a evidencias, a investigaciones, a datos estadísticos, de tal forma que sea fáctico. Es racional precisamente porque lo que la ciencia busca es precisamente eso, encontrar la razón como un aspecto fundamental para poder hacer un proceso de interpretación de los resultados y, por supuesto, de esta manera nosotros alcanzar este gran objetivo. Es contrastable, ya les he mencionado por qué es contrastable, porque a nosotros nos interesa precisamente demostrar los conocimientos que se están adquiriendo. Nosotros tenemos que replicarlos, nosotros tenemos que tener la capacidad de poder precisamente hacer que cualquier otra persona pueda revisar el proceso y alcanzar los mismos objetivos. Es sistemático porque tiene que ser ordenado, tiene que ser consistente, tiene que ser coherente, tiene que seguir un procedimiento, tienen que decir, este es el paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Y si yo quiero llegar al paso 5, no puedo saltarme del 1 al 5, tengo que seguir un procedimiento, tengo que ser sistemático, tengo que ser ordenado, tengo que pasar del paso 1 al paso 2, del paso 2 al paso 3 y así sucesivamente. Decimos que es metódico
porque los resultados que se puedan obtener en una investigación precisamente deben de seguir un proceso de planificación, deben de seguir una metodología que nos permita precisamente abordar el planteamiento del problema que se está investigando, que nos permita obtener conclusiones que sean válidas, que nos permita obtener un nuevo conocimiento para el desarrollo de la ciencia. Este último principalmente es importantísimo, el tema de que sea comunicable. Si no se comunica, no existe ciencia. Los resultados tienen que mostrarse, tienen que comunicarse. Caso contrario, tienen que publicarse ya sea en una revista científica o en cualquier medio que se pueda. De lo contrario, prácticamente, si nosotros tenemos, en este caso, un conocimiento que se está adquiriendo y no se comunica, pues en este caso es muy, pero muy difícil de poder alcanzar los objetivos que tenemos en mente. Es analítico porque este proceso va a seleccionar variables. ¿Qué implica una variable? Pues es simplemente una opción, vamos a colocar, en este caso, datos, vamos a probar una hipótesis, vamos a identificar una variable independiente, dependiente, de tal forma que podamos hacerlo comunicable, que podamos hacer ciencia. ¿Ok? Bien, vamos a ver entonces lo que sería la investigación científica y prácticamente analizar estos últimos componentes. Decimos que la investigación científica inicialmente no es una ciencia, es una disciplina académica, que nos permite a todos los investigadores, a todas las personas que estamos trabajando en este ámbito, tener la información adecuada y suficiente para poder trabajar de forma sistemática, teniendo, por supuesto, un sustento teórico, un sustento epistemológico, teniendo de forma clara los objetivos de un proceso de investigación, de tal forma que la investigación, gracias a la investigación científica, nosotros podemos tener trazada prácticamente lo que sería nuestra hoja de ruta, de tal forma que podamos llegar en este caso, a nuestra meta. ¿Cuál es la meta? Obtener un nuevo conocimiento que permita solucionar un problema antes identificado. Las características de la investigación científica es que son, en este caso, que es plurimetodológico, multidisciplinar, de que existe una relación entre lo que sería el investigador y el objeto investigado, y que tiene un carácter plurimetodológico, pluriparticipativo, de tal forma que podamos expliquemos lo que sería plurimetodológico. ¿Qué implica que la investigación científica sea plurimetodológica? Significa pluri, ustedes saben que es diverso, ¿no es cierto? Mono, pues es uno. ¿Qué significa? Que existen diversas metodologías. ¿Qué implica en esta gran disciplina tan importante? En ningún momento todos los investigadores y todos los gurús en cuanto al tema de la investigación científica no han tenido la capacidad de poder sentarse en una mesa y decir, este va a ser el único método viable y factible para el desarrollo de investigación. No se ha hecho eso. De tal forma que nosotros vamos a seguir pues diversas corrientes, diversas metodologías y va a ser tal que es posible que cuando ustedes, por ejemplo, estén saliendo, supongamos que todos ustedes van a salir dentro de 4 años y medio, y 5 de ustedes van a hacer tesis. Pero hay uno que está haciendo en comercial, otro que está en financiera, y otro que está en administración, otro que está en economía. ¿Ok? Y así sucesivamente, prácticamente regado en cada una de las carreras de la facultad. Si ustedes, los 5, se reúnen cuando estén en pleno proceso de elaboración de las tesis, ustedes van a ver que ni siquiera las carreras mismas de la facultad se han puesto de acuerdo, han uniformizado sus contenidos, la metodología que van a emplear. Esto implica precisamente
que es posible que si bien en cuanto a lo que sería contenido, si bien existe una gran, pero gran referencia y que en cuanto al tema, por ejemplo, del planteamiento del problema sigue siendo planteamiento del problema, pero el orden no va a ser el mismo. Porque es posible que para una de las carreras el planteamiento del problema sea el punto 1.1 y para otras carreras sea el 2, o sea, o que ni siquiera lo tengan. Entonces, ¿qué implica que tenga la investigación científica un carácter plurimetodológica? Que todas las metodologías valen. Nosotros, por ejemplo, nos vamos a guiar en uno de los grandes investigadores en este área, que sería en este caso Hernández, Fernández y Sampieri, que es una de las personas que ha escrito uno de los libros más vendidos en la historia, que habla, por supuesto, acerca de la metodología y que de alguna manera nosotros nos vamos a centrar en él para poder seguir precisamente lo que sería el método científico. Nos dice que tiene un carácter multidisciplinar. ¿Qué implica multidisciplinar? Que puede, por supuesto, trabajar, verse en todas y cada una de las disciplinas que forman parte de nuestro campo ocupacional, de nuestra universidad. Es decir, quienes hacen investigación científica, para que lo entiendan un poquito mejor, hace el abogado o el futuro abogado, el economista, el ingeniero comercial, el administrador de empresas, eh, el biólogo, pues todos, absolutamente todos pueden precisamente hacer investigación científica. Debe existir una peculiar relación entre el investigador y el objeto de investigado. A ver, entendemos un poquito estos dos conceptos, sujeto y objeto. El sujeto es el investigador, somos nosotros. El objeto es lo que estamos investigando. ¿Ok? Supongamos que nosotros trabajamos para 3M, que es una de las multinacionales que trabaja con muchos productos, pero uno de ellos, por ejemplo, puede ser el tema de los marcadores para pizarras acrílicas. ¿Ok? 3M quiere incorporar a su stock, un producto que sea incluso mejor que lo que hay en el medio. En ese entendido, a nosotros que somos los investigadores, hacemos investigación y desarrollo dentro de esta empresa, nos van a decir, eh, por favor, queremos que nos investigue, queremos sacar al mercado dentro de 3 meses o 6 meses un nuevo producto que sea mucho más barato, que sea ecológico, que utilice tintas que sean biodegradables y que nos genere y que nos convierta en la mejor o en la primera opción de compra en el mercado. Es decir, queremos ingresar al mercado y patear el tablero y quitarle prácticamente gran parte del mercado a tal empresa. Entonces, nosotros como investigadores, pues vamos a trabajar en este proyecto y tenemos que convertirnos en grandes expertos en cuanto a marcadores. Pues nosotros tenemos que aprender, tenemos que investigar, tenemos que tener la información necesaria para saber cuáles son los materiales que se utilizan para comprar, para construir o fabricar un marcador, cuáles son los tipos de tinta usuales que se utilizan, cuáles son sus características, costos de producción. Fíjense que nosotros como sujetos de investigación tenemos que convertirnos en grandes expertos. No hay nadie, pero absolutamente nadie más que sepa de marcadores que la persona que está desarrollando esa tesis o la persona que está haciendo precisamente ese trabajo. ¿Ok? Entonces, esa es la relación que debe existir entre el sujeto y el objeto, entre el investigador y el objeto que está siendo investigado. Debe existir, tiene que tener un carácter pluriparadigmático. ¿Qué implica esto? Que se debe seguir diversas corrientes. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma, pues, es algo que se tiene, que una sociedad en teoría ha desarrollado. Por ejemplo, un paradigma que nosotros podamos, para que lo entiendan un poquito, un paradigma es llegar a decir que todos los violinistas son de plata, por ejemplo. Eso es lo que se ha hecho correr en la sociedad. Muchas de las personas que hablan precisamente acerca de este tema, en teoría dicen que supuestamente Blooming nació en el primer anillo y todas esas cositas. Entonces, hay un paradigma, hay una corriente que
en algún momento ha sido utilizado precisamente por estas personas a quienes les gusta este tipo de fútbol y de alguna manera se ha ido asumiendo en el transcurso y a lo largo del tiempo. De tal forma que ya es prácticamente todo un paradigma el decir que Blumen es un equipo en teoría de ricos o de personas que tienen cierto poder adquisitivo. ¿Qué es cierto? No lo sé, pero es un paradigma, es algo que la sociedad está asumiendo. ¿Ok? Entonces eso tenemos que tomarlo muy en cuenta. Entonces, para que le entiendan qué sería, en este caso, un paradigma. Bien, esta primera unidad, por supuesto, es una unidad mucho más corta, más sencilla. Esperemos que, por supuesto, lo hubiésemos atendido. Los invito a que ustedes me puedan seguir en mis redes sociales. Estamos, por supuesto, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, en YouTube y en Google Plus. Entonces, los invito a que me puedan seguir, que podamos estar conectados y de alguna manera que puedan ustedes acceder a este y a otros más materiales que les permita, en este caso, reforzar sus conocimientos. Y en minutos Pase más bien. ingresamos, en este caso, a ronda de consulta, ¿ya?